educativo y cultural. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Aborigo Estudio Creativo. Abecofa, somos Abecofa, mucho más que fotografía. Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, tengan todos bienvenidos como siempre a su programa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Hoy, sábado 8 de febrero, damos inicio así a su programa Diafragma 5.6 Radio. Aquí en Radio Caracas, Radio, la emisora que se ve. Agradecemos como siempre al equipo de Radio Caracas Radio conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Wilixa Arcaya, asistente de producción Adeimi Armao y Rubén Áñez, en los controles George Castillo. Frente al micrófono y en la producción general, Mónica Pupo, Colegio Nacional de Periodistas 24.467, miembro de la Federación Internacional de Periodistas y certificado de locución número 49.630, Círculo de Reporteros Gráficos 2133. Radio Caracas Radio, la emisora que se ve, transmite a través de rcr.tv, YouTube RCR 750, también nos pueden escuchar por Periscope y ver RCR 750 y TuneIn RCR 750 AM. Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, llega a ustedes gracias a Aborigo Estudio Creativo. No tomamos fotos, hacemos fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en capacitación y consultoría en gestión del riesgo. Y Abecofa, Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines. Recuerden nuestras redes sociales y síganos a través de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, Diafragma 5.6 Radio. También me pueden ver y seguir a través de Instagram, mónica.pupo, y en Twitter, pupo piso mónica. Antes de comenzar el programa, quiero agradecer a Foto España y a la facilitadora del taller que participé esta semana. La facilitadora es Miren Pastor. Participé en este curso online ofrecido, como les dije, por Foto España, cómo crear un portafolio que potencie tu trabajo. Pues bueno, fue de gran provecho, de retroalimentación, de actualización, y pues compartimos varias criterios y opiniones que de verdad que nos ayuda a actualizarnos en esta labor de nuestro trabajo fotográfico. Bueno, y así iniciamos nuestra sección primera, macro. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Bueno, y ya estamos en macro con nuestra invitada especial, Fabiola Ferrero, periodista y fotógrafa, con experiencia en redacción, radio y periodismo de investigación. Es toda una profesional internacionalizada, especialmente aquí en América Latina. Su trabajo fotográfico ha sido publicado en Time, The New York Times, M Magazine, Le Monde, The Wall Street Journal, bueno, entre otros. Exactamente, sí. Mata tigres profesional. No, pero bueno, imagínate, tienes una lista grande y además que has participado en el programa global de talento 6x6 de WordPress Photo en Sudamérica 2018. También has estado en Arpil, ¿no? Sí, ellos hicieron una selección de las 30 fotógrafas emergentes del año pasado, sí. Y en el masterclass del WordPress Photo, el WordPress Masterclass. O sea, tienes también muchas otras más becas también con conflictos armados de la Fundación Carolina.
O sea, que has hecho un currículum bien interesante o tienes una experiencia bien interesante en todo este trayecto. Sí, digamos que la fotografía me ha llevado a sitios que no pensé que iba a estar. Y sobre todo el año pasado tuve muchas oportunidades para aprender sobre todo. O sea, más que trabajar, me dio el año pasado el Jupster Masterclass. El año antepasado estuve en el Magnum Foundation, en un fellowship del Magnum Foundation, que también me llevó a Nueva York a aprender con colegas de todas partes del mundo. Éramos 12 jóvenes fotógrafos. También formo parte del Mentor Program de la agencia Seven. Wow. Y bueno, pues eso sí, también la Fundación Carolina, que me llevaron a España a aprender un poco sobre cómo trabajar en zonas de conflicto. Y ahí voy, poco a poco aprendiendo. Una palabra que defina de todas estas experiencias y aprendizaje que has realizado. Yo diría, no describe, pero para mí una palabra que es súper importante es siempre proceso. Uh-huh. Es siempre pensar en el proceso y no en el resultado. Y así trabajo siempre como en mis trabajos. Digamos, cuando estoy haciendo mis proyectos y esto, cuando hablo de mi trabajo, sobre todo, hablo es del proceso que me llevó a interesarme en un trabajo, uh-huh, a cómo evolucionó la idea principal y después se convirtió en lo que fue, y no tanto decir, mira esta foto lo que muestra, y mira esta foto lo que muestra, y mira esta foto lo que muestra, sino cómo llegué a esa foto, cuál era en mi mundo interior los elementos que se movieron para hacer un proyecto. Y creo que eso para mí es importante cuando hablo con la gente, cuando comparto con otros fotógrafos, cuando comparto con gente que está aprendiendo, conectar desde nuestros propios mundos interiores que nos están moviendo a hacer lo que hagamos, porque a fin de cuentas, si estás en el mundo de la fotografía o en el de la escritura, en el del periodismo, en el que sea, por cierta cantidad de tiempo, vas a tener resultados buenos o malos, pero vas a tenerlos. Pero lo importante es lo que se va moviendo en ti, sí, y hacia dónde te va llevando. De esto vamos a profundizar un poquito más adelante, pero vamos al inicio. Me gustaría saber en qué momento de tu vida llega a ti el deseo de fotografiar. ¿Lo heredaste? Bueno, no sé si lo heredé porque yo no conocí a mi abuelo. Mi abuelo murió antes de que yo naciera. ¿Fue fotógrafo? Pero fue fotógrafo. Y hoy en día, de hecho, estoy trabajando por primera vez con cámara de película, con una cámara que le pertenecía a él. ¿Qué modelo? Es una Rolleiflex. Wow. Que todavía funciona, está, sí, perfecta. O sea, sí, es fantástico porque además esas cámaras son muy costosas. Sí. Y estoy, bueno, aprendiendo otra vez como con mi abuelo guiándome de alguna manera a aprender esta nueva forma de hacer fotografía, porque yo aprendí con digital. ¿Y estas fotografías, has visto el trabajo de él? ¿Tiene sí, fotografías pues eran, digamos, él no era fotógrafo profesional, no trabajó no vivió de eso. Uh-huh. Pero él se dedicó a hacer álbumes familiares, pero un montón de fotografías de mi mamá, de mis tíos, de mi abuela. Y creo que también eso, ahora que veo hacia atrás, veo que tal vez me pudo haber ayudado en algo o me sembró algo, porque tenía cajas y cajas y cajas y cajas de fotos. ¿Y las tienes tú? Muchos retratos. Sí, están unas en casa de mi abuela, otros se lo habrán llevado a mis tíos, etcétera, pero en casa sí. Y de hecho hoy en día mis proyectos tienen mucho de archivo. Uh-huh. Creo que es porque a mí me gustaba mucho ver las fotos que él hacía y tocarlas, uh-huh, y verle la parte de atrás, el dorso, y ver qué tenían escrito. Uh-huh. O sea, como la foto también como objeto. Uh-huh. Y eso sí creo que viene de esas cajas que tenían cientos y cientos de fotografías. Pero no fue algo con lo que yo crecí, ni nada de eso. O sea, eso vino ya cuando era adulta, estaba en la universidad y tuve que hacer una tesis. Y tus fotografías de trabajo de tesis. Pero mencionaste que utilizas la fotografía, lo dijiste al principio, junto con otras habilidades para desarrollar investigaciones basadas en explorar cómo actúan las sociedades en contextos hostiles, en la condición humana. ¿Cómo te enfocas cuando en esa investigación el objetivo principal de estudio consideras aspectos de tu vida? Bueno, es que hay dos como partes de mi trabajo. La primera es como mi trabajo fotoperiodístico clásico, que es cuando hago assignments para medios principalmente internacionales. Y ahí simplemente me pongo mi sombrero de periodista y lo hago con las técnicas periodísticas y sin inventar demasiado. Cuando hago mis proyectos personales,
que son proyectos de largo aliento, de varios años, que hago sobre todo, sí, como mezclando un poco mi experiencia personal con lo que veo afuera. Intento mezclar distintas narrativas. Me gusta hacer narrativas híbridas, porque además yo me formé fue en periodismo. Yo soñaba era con ser escritora. Después hice 3 años en radio. Cuando era adolescente actuaba, estaba en una academia de actuación, esto es algo que nadie sabe, pero hice 10 comerciales cuando era adolescente. Wow. O sea, como que mi formación era más de performance, de escribir, era más hacia otra cosa. Y entonces, ahora estoy como hallando la manera de ir mezclando todo eso para hacer algo productivo. Y sí, voy mezclando texto, voy poniendo fotos. Para mí la fotografía es más una herramienta de narrar historias, y a veces hay historias que a mi parecer se cuentan mejor con otros elementos también. Correcto. De hecho, me gustaría saber, porque has tenido una experiencia de viaje, que, como nos has comentado, y quería saber cuáles son los mayores retos a los que has tenido que enfrentarte como fotoperiodista. Bueno, creo que la mente de uno en distintas circunstancias, creo que siempre es la mente de uno como lo que más te puede sabotear. A veces porque te da miedo en una situación y no sabes cómo reaccionar, no respondes como tienes que responder a lo que está pasando frente a ti, por ejemplo. Otras cuando no crees que tú eres suficiente y no puedes hacer algo. Esto es como uno de los retos más importantes que yo he tenido que evaluar y que aprender día a día por un tiempo largo en el que todavía uno está. Y, a ver, esto creo que le pasará a muchas mujeres en todos los ámbitos profesionales, que puedes tener lo que llaman el impostor syndrome, ¿no? El sentir que algún día van a descubrir que soy mentira y no tengo talento y esto no, en verdad no vale, o esta voz interna que podemos tener a veces de que no hay valor en el trabajo de uno. Y por eso siempre pienso que es importantísimo para cualquier fotógrafo, cualquier profesional, cuestionarte constantemente por qué lo estoy haciendo. Porque es muy fácil empezar a enfocarse en las razones equivocadas y perder el sentido de propósito. ¿Te criticas tú misma? O sea, ¿haces una autocrítica mucho de tu trabajo, de ti como profesional? Sí, o sea, soy muy... Y me cuesta mucho estar satisfecha, pero eso ya también poco a poco lo he hecho consciente y lo estoy ahí medio trabajando. Sí. Porque de nuevo empecé como a enfocarme más en el proceso y no tanto en si esta foto me gusta o no me gusta. Pero sí, soy crítica tanto a mi trabajo como con los trabajos que me gustan o no me gustan. Hay una fotografía, hablando de historias, que me gustaría que nos contaras la historia detrás de esa mano con unos números, ¿recuerda? La de blanco y negro que aparece una mano. Esa mano eso es un escudo de la Policía Nacional. Y es la mano de una mujer. Es una mano... esa mano estaba allí porque había un hombre que la estaba pateando a la policía. Esto fue en una protesta del 2017. Fue la primera protesta que fue muy suavecita antes de que empezara la ola gigantesca de protesta. Más intensas. No pasó nada ese día. O sea, apenas lanzaron un poco de gas pimienta allí a los que estaban frente a la policía, pero era muy poca gente y tal. Y este hombre se ensañó y se molestó decididamente con esta policía. Y la empezó a patear, y ella se estaba tratando de defender con su escudo, poniendo la mano allí. Después el señor se retira y ella quedó como afectada y todavía tenía miedo, entonces dejó la mano allí puesta un rato largo. Y ahí esa es la mano que aparece, que además es como la foto que siempre se usa para promocionar ese proyecto, para mostrar ese proyecto. ¿Cómo se llama ese proyecto? Que como te comenté no tiene nombre en español porque sonaba muy extraño, se llama Blurring Despair, pero la traducción era como borroso por la desesperanza. Entonces claro, no suena muy bien en español y nunca le busqué un nombre apropiado, debería hacerlo. Pero eso, ese proyecto es un proyecto en blanco y negro que trata de retratar el estado mental que había en 2017. Y eso
del estado mental ha marcado mucho mi trabajo, porque mis trabajos personales son siempre de estados mentales, o sea, de estados emocionales de la sociedad. Y ahora estoy en una segunda etapa, es un segundo proyecto que es a color, que mezcla cosas, es sobre la migración, pero también es sobre emociones y sobre estados mentales y sobre cosas que no son tangibles. De eso me gustaría que habláramos. Al regreso debemos hacer una primera pausa y continuamos contigo. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Aborigo Estudio Creativo, con más de 12 años en el mercado. Empresa que brinda una experiencia única e inigualable, capturando tus más preciados momentos. Fotografía de productos, branding de marca, eventos y estudio. 0243-935-0479. aborigoestudiocreativo@gmail.com. No tomamos fotos, somos fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. AVECOFA, la Asociación Venezolana de la Comunidad Fotográfica y Afines, sigue apostando a la formación de profesionales en nuestro país a través de cursos, talleres y el diplomado en técnicas y artes fotográficas. Somos AVECOFA, mucho más que fotografía. @AVECOFA, 0212-793-4623. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Y regresamos aquí a Diafragma 5.6 Radio, que transmitimos a través de Radio Caracas Radio, la emisora que se ve. Continuamos con nuestra invitada de hoy, Fabiola Ferrero. Quería preguntarte, Fabiola, ¿qué ventajas conlleva para el reportero gráfico local cubrir áreas de conflictos? ¿Cómo así ventajas? Ventajas para cubrir conflictos locales, a comparación de, podrían ser corresponsales. A ver, ¿qué ventajas tiene ser local cuando estás cubriendo algo? Bueno, en principio entiendes mucho mejor la historia. Muchas veces vienen acá no solo fotógrafos, sino periodistas en general que o no hablan el idioma, que es muy complicado trabajar así. Yo estuve trabajando en Brasil y te puedo decir que es muy difícil trabajar sin entender lo que te están diciendo. Entiendes más la historia, entiendes el contexto, entiendes lo que se siente. El fotógrafo local vive lo que fotografía, y eso es muy, muy bueno en algunos aspectos y muy necesario también que existan voces locales cuando se cuenta una historia. También pienso que es importante tener corresponsales extranjeros. O sea, no soy de las que dice, ay, el paracaidista no puede venir para acá, bla, bla, bla. No, yo siento que tiene que haber un balance de voces y tiene que haber gente local contando la historia, que entiende desde adentro lo que eso te hace a lo largo de tu vida, estar viviendo esa historia, y tiene que venir ojos nuevos, con una perspectiva diferente, que también puedan ayudar a entender de otra forma la misma historia. Sí, visiones, criterios distintos. Exactamente. Y mientras más backgrounds haya y más voces diversas haya, hay mejor periodismo. Más difusión. Exactamente. Definitivamente. ¿Cómo llegas a formar parte del colectivo latinoamericano Ruda? No porque sea nada más ruda, porque lo conforman puras mujeres. Somos puras mujeres muy fuertes. Rudas. Sí. A mí me invitó una fotógrafa ecuatoriana que se llama Isadora Romero, que es una de mis fotógrafas favoritas. Somos 11 mujeres latinoamericanas, fotógrafas, que están cubriendo sus historias, sus países, la historia local, lo que estábamos hablando ahora. Y bueno, estamos por toda América Latina. Y estamos empezando, tenemos menos de un año, y estamos buscando espacios para
no solamente buscar espacios para mostrar estas historias locales, sino para compartir con, bueno, la fotógrafa colombiana que me puede enseñar a mí, y la de México que nos puede enseñar, y la de Argentina que vive en la Patagonia al final del mundo que nos puede enseñar, y así vamos como generando un diálogo con nuestro trabajo. Pero también estamos buscando generar un cambio en las dinámicas que existe en el mundo de la fotografía latinoamericana. Estamos tratando de generar un diálogo alrededor de cuál es el espacio del fotógrafo latinoamericano en el mundo de la fotografía, cómo va este proceso de aprender a vernos a nosotros mismos con nuestros ojos y no con el ojo del fotógrafo blanco europeo, blanco hombre, que viene a decir cómo es este territorio, sino cómo es este territorio según nosotros mismos, y también cuál es el espacio de la mujer latinoamericana en la creación artística en este momento que está viviendo Sudamérica, Latinoamérica, cómo también generar diálogo alrededor del movimiento Me Too y de cuál va a ser nuestro espacio ahora y cómo vamos a ir evolucionando. O sea, todo eso, ¿no? Digamos que engloba. Lo que yo más siento que estamos haciendo y que es muy productivo es generar un diálogo alrededor de temas que son muy importantes y buscar espacio para hacer esos diálogos. La cuenta tiene cuenta en Instagram, ¿dónde lo pueden ver? Sí, en Instagram es Ruda y Colectiva. Ok, ya saben. Y de todas maneras, si me siguen a mí, pues yo también voy retuiteando y las voy etiquetando y de verdad que todas tienen un trabajo fantástico y vale la pena conocer a fotógrafas de otros países. Eso es especial, muy importante. Hablaste de un proyecto, un trabajo tuyo que al traducirlo suena raro, ¿no? Como borrosas en la desesperación. Algo así, ¿no? Sí. Cuéntanos sobre este proyecto fotográfico. Bueno, ese proyecto, como comenté, era del estado mental que había en el país en 2017. Lo hice basándome en un estudio que hizo una psicóloga venezolana que se llama Yorelis Acosta, que fue mi profesora en la Universidad Católica. Ella hizo este estudio que se llamaba El Mapa Emocional del Venezolano. Y ella había estado haciendo muchas encuestas, haciendo una investigación, y descubrió que estábamos empezando a deprimirnos. Y además eso se empezó a notar muchísimo. Y en esta encuesta parecía que las emociones que estaba sintiendo el venezolano todos los días era rabia, miedo y tristeza. Todo el tiempo sentíamos rabia, miedo o tristeza. Y entonces a mí me pareció que era muy grave que estuviésemos todo el tiempo sintiendo esto, porque además yo también empecé a sentirlo. Yo me fui un tiempo a vivir afuera, regresé un poco más clara de por qué yo me estaba sintiendo así, me di cuenta que no era la única que se sentía así y dije, ok, ¿cómo puedo yo retratar esta depresión colectiva en la que estamos? Y empecé ese proyecto que era Blur in Despair. Y después, como te dije, o sea, era retratar esa rabia que había en el año 2017. ¿Qué pasa? Que yo empecé a sentir después un cambio en ese estado de ánimo, no sé si se habrán dado cuenta, que era mucha rabia, mucha violencia, y después empezó a convertirse más como en una tristeza que venía también como con resignación. O sea, como a decir, me rindo, estoy derrotado, y así es que hay que vivir acá, y bueno. Entonces, empecé una segunda etapa del proyecto que se enfoca más en la diáspora y en el dolor que genera la diáspora. Y me parecía que este era el tema más importante porque la crisis no impacta igual a los distintos sectores de la sociedad. O sea, la crisis no va a impactar igual a una persona que vive en El Hatillo, a una persona que vive en Petare, a una persona que no tiene acceso a dólares, por ejemplo. O con más recursos, creo. Exactamente. Y entonces, pues me di cuenta que en verdad el único sitio donde todos nos juntábamos era en el dolor y en el duelo que nos genera la migración masiva que estamos viviendo. Y ahí es el único punto de encuentro que logré conseguir hasta el momento, emocionalmente. ¿Sigues trabajando esta serie fotográfica o ya la culminaste? No, la empecé en el año 2018 durante el fellowship de Magnum. Luego la continué en el WordPress Photo, en el Jupsor Masterclass del WordPress Photo, y ahora estoy trabajando también. ¿La retomaste? Me dieron una beca en una universidad de San Diego y estoy ahora trabajando con venezolanos de la diáspora que están en San Diego para hacer ese capítulo específico. Pero es un proyecto colaborativo. Entonces la gente que se ha ido del país escribe en sus diarios o tiene algún tipo de creación artística y yo fotografío lo que ellos dejaron atrás. ¿Ese viene siendo el proyecto del cual me hablaste de los creyones que llevaste? No, esto fue un proyecto que hice en Colombia que era sobre familias cocaleras. Ok, las familias cocaleras. ¿Cómo se llama este proyecto? ¿El de ahora? ¿El de las cocaleras?
Se llamaba en ese momento Madre Tierra Conflicto porque iba a ser un proyecto de tres capítulos. Uno era de la función que tuvieron las mujeres en el proceso de paz colombiano, después iba a ser el tema de la tierra, que eran los cocaleros, y luego conflicto, que era cómo estaba mutando ese conflicto, y entonces me iba a enfocar en el asesinato de los líderes indígenas, porque ya en ese momento, eso fue hace ya 3 años, pero ya yo intuía que por ahí iba a ir, y efectivamente, o sea, ahorita hay un problema muy serio en Colombia de asesinato de líderes indígenas en distintas comunidades rurales. Pero al final me quedé con y nada más hice el capítulo de tierra. De tierra. De ese vamos a hablar más adelante y le vamos a proyectar a los que están seguidores las fotografías. Pero me gustaría hablar también de lo que nos comentaste en una oportunidad, o tu proyecto fotográfico, Fosas del Silencio. ¿Ok? Sí. ¿Qué aprendizaje te quedan de esta experiencia fotográfica? ¿Qué anécdotas, si tienes alguna, que nos puedas comentar cuando hacías estos viajes, ¿no? Bueno, el Fosas del Silencio fue hecho el año pasado. Ok. Y lo vamos a continuar este año, si se nos permite. Es un trabajo muy delicado, que hay que tener mucho tacto cuando se hace, porque es sobre los desaparecidos que hay en el sur de Venezuela por la fiebre del oro. Y bueno, yo había visitado varias veces el Arco Minero en el año 2016, cuando todavía era muy joven, estaba empezando a hacer periodismo, y bueno, vi cosas que me marcaron de por vida sin duda. Pude ir a una de las minas más grandes en ese momento, conocí a los grupos que estaban allí, tuve la oportunidad de entrevistarlos, conocerlos, pasar un día con ellos. Estaba con un reportero en ese momento del Wall Street Journal, fuimos juntos, y a ambos, de hecho, nos quedó esa experiencia como algo que nos impactó profundamente, porque fue vimos muchas armas, mucha violencia. A mí me hicieron un chiste que me habían engañado y me habían llevado para matarme, y todo esto a mí me afectó muchísimo. Yo me quedé con la sensación corporal de sentir que ese día me iba a morir, y creo que me costó mucho pasar la página, y me hizo cuestionarme, por ejemplo, qué tan lejos estoy dispuesta a ir por mi trabajo. Porque a veces, sobre todo cuando estás empezando, creo yo, te deja llevar un poco por la adrenalina y por algo que es totalmente nuevo y por algo que tú sabes que lo puede ver menos del 1% de la población del país. O sea, nadie puede realmente meterse en una mina de esas ahorita. Y ahora menos te puedes meter. O sea, ahorita yo no me atrevería a meterme en una mina. Y entonces, pues nada, me quedó esa sensación de estoy realmente dispuesta por conocer algo nuevo y por hacer una foto que al final nunca la pude hacer porque no me lo permitieron, llegar tan lejos. Eso es muy interesante, Fabiola, porque ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para documentar, registrar un hecho? ¿Verdad? Y cómo esto nos afecta. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar, que te digan que jugaron contigo, que te vamos a matar, y resulta que era una broma. Era un chiste, pero tú estabas ahí como que... Entonces, yo que no tengo sentido del humor. Entonces, ¿cómo hace uno para trabajar internamente y que todas estas cosas, porque no es una sola, ya voy a pausa. Le voy a dejar una pregunta a Fabiola, yo sé. Ya vamos a pausa. ¿Cómo hace uno, el profesional, para liberarse de toda esa tensión negativa? Esto me lo responde al regreso. Y antes que me corten la cabeza. Vamos a pausa. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Estás escuchando Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Y regresamos aquí a Diafragma 5.6 Radio con nuestra sesión Revelado. Vamos a destacar la fotografía de Freddy Jaimes. En Instagram es @fjaimes_piso foto. Su fotografía de
unas chicas. Ahí Nadeimi la va a proyectar. ¿Qué te parece esa fotografía, Fabiola? Me parece que alguien me tiene que enseñar a usar Flash. Porque lo sabe bien. Yo nunca en mi vida he usado Flash y siempre he querido aprenderlo. Entonces, bueno, aquí muy bien su retrato. Son 2 chicas. Bueno, creo que las muestran. Ah, ahí están. Sí, las allá están. Vale. El siguiente es @otografo, Andrés Otografo Alemán. Ahí mostramos la captura de pantalla de su Instagram, seguidamente de su fotografía que comparte con nosotros con la etiqueta Diafragma Comenta. ¿Qué te parece, Fabiola? Hay algo que a mí me gusta mucho en la fotografía documental, que es la fotografía como de espacios vacíos. Y me hubiera gustado, como habíamos comentado afuera del aire, que fuese una serie como de espacios vacíos o abandonados del recorrido que él hizo. Pero chévere. Muy buena. El siguiente es Miguel de Freites, @MattFred, su Instagram, y esta espectacular fotografía desde una toma desde el Humboldt. Sí, es muy cómica. O sea, ¿cómo es que dijiste? Que parecía un platillo volador. Está súper, me encanta. Y es verde. Está muy buena. Muy buena, muy buena. Entonces, muchas gracias, chicos, por compartir sus trabajos con nosotros, y aquí lo destacamos. Continuamos con Fabiola. Fabiola, dejamos una pregunta. Queríamos saber cómo manejas todas estas emociones, las negativas. Las negativas. También es un proceso de aprender a manejarlo y saber que a veces, bueno, yo entré en esta profesión queriendo siempre ser como periodista, conocer cosas nuevas y tal, y creo que a veces uno no mide lo que es ese desgaste emocional que te puede hacer. Y también eso es un tema un poco tabú entre periodistas. Creo que muchos no quieren aceptar o no aceptan o de repente no les pasa a ellos, pero definitivamente a mí me pasa. Que estas cosas te cargan emocionalmente y que en algunos días tú llegas a tu casa como si tuvieras un morral de piedras y te preguntas ¿qué hago ahora con toda esta información? Claro. Cuando uno, por ejemplo, tiene que ir a hacer fotos a un funeral de alguien que murió de desnutrición o por víctima de la violencia, o cuando ves mujeres que son víctimas de abuso sexual, o cuando ves gente que vive en condiciones que tú sabes que no puedes cambiar. Y entonces, de nuevo ahí tienes que recordar lo que decía antes de por qué estoy haciendo esto. Porque tienes que aprender a llevar esto como que si fuese un peso que no existe. O sea, como un peso suavecito. Que sea una responsabilidad que no te pese. Y para poder estar así tienes que estar muy claro el propósito y el por qué lo haces. Y también, claro, bueno, buscar tus maneras de drenar, ¿no? Mi manera es escribiendo, meditación. Yo trato de meditar a menudo, tengo mi práctica súper sagrada, mi práctica de yoga muy seguido también, por tiempos en los que siento que de verdad me cuesta mucho porque la historia me pega a mí también, por ejemplo, como me pasó en su momento con el tema de la diáspora. Fui a terapia, o sea, buscas tu manera para mantenerte como una persona funcional cuando estás constantemente expuesto al horror. Correcto. Hay un trabajo que me gustaría que habláramos, No oigo los pájaros, no puedo escuchar a los pájaros, algo así. Es el proyecto que te comenté antes de narrativas mixtas de la diáspora y esto. ¿Qué representa este proyecto? ¿Es un proyecto personal sobre migración? Sí, exacto. ¿Nos puedes hablar un poco sobre ello? Le pido a personas que se han ido del país que escriban sobre lo que se siente. El proyecto busca explorar el duelo colectivo que tenemos todos por la pérdida de 5 millones de personas que se han ido. Y cómo se van quedando vacíos espacios físicos y espacios emocionales dentro de uno también. Entonces, por eso decía que me gustaban las fotos que eran de espacios vacíos, porque mucho de mi trabajo va por ahí, del vacío que va quedando y todo esto. También creo que hay, busco con este proyecto, sí, retratar la tristeza, pero también rescatar como la dignidad de la gente que se queda y que dentro de la tristeza también hay belleza. Entonces buscar esa belleza en ese espacio vacío, en cómo afrontamos con entereza algo que por dentro nos está tratando de derrumbar. Correcto. Cómo vemos esto también como un tránsito, cómo esto nos está modificando internamente y todavía estamos como en medio de un camino entre un país normal y algo que todavía no está muy claro qué es.
pero todavía no estamos, o sea, estamos en un momento de constante cambio. Entonces, ese momento de constante cambio, eso es lo que quiero retratar. Siempre, como dije, con mi foco en el estado mental y en el estado emocional. Para abordar estos temas hay que ser o tener una personalidad de carácter fuerte o todo lo contrario, ser más sensible. Yo diría que ser más sensible, sí. Creo que el carácter fuerte, que me di cuenta que no tenía tanto, lo tienen los fotógrafos de agencia, que tienen que tener una personalidad como muy de ir por la foto del día, de estar súper concentrado en eso y que además es un trabajo que admiro muchísimo porque me di cuenta de lo difícil que es. Y por un momento decía, es que no me gusta ese trabajo. Y claro, me di cuenta de que simplemente no era el tipo de trabajo que a mí me gustaba. Pero ahorita cuando veo a mis colegas trabajar en eso, me quito el sombrero porque digo, tienes que tener demasiada pila, demasiada agilidad mental para reaccionar súper rápido a todo lo que está pasando a tu alrededor. Mientras que siempre me pasaba que si estábamos en un momento en el que la foto del día era una, yo me volteaba y hacía la foto de la persona que estaba viendo lo que estaba pasando, en vez de hacer la foto de lo que estaba pasando. Porque hacía eso. Ya vemos eso. por qué no me fue bien con las agencias. No, es otro tipo distinto de fotografía. De fotografía. Sí. Aunque trabajo con prensa, hago más que todo historias cortas con ellos y principalmente son mis proyectos largos, pues. Hay una fotografía, todos estos trabajos que estamos proyectando de Fabiola, ella los tiene en su página web, fabiolaferrero.com. Exactamente. Hay una fotografía que me encantó muchísimo, hiciste que yo viajara en mi niñez. Es una en blanco y negro del Parque del Este, los niños jugando. ¿Cuándo hiciste esta fotografía? Porque yo no sé, el Parque del Este si está así ahora. Creo que sí, esa parte de los laberintos creo que sí. 2015 por ahí fue. Y esa fue también una de mis primeras fotos porque... Nada, me fui como a practicar con la cámara por ahí y en ese momento me acuerdo que veía muchísimo a Alex Webb, que es como una bestia de la composición. Entonces como que estaba un poco imitando lo que él hacía, ¿no? Tratando de buscar, tratando de aprender composición. Entonces sí, esa es una de las primeras fotos que hice enfocada en eso. Bellísima, a mí me encanta muchísimo tu fotografía. ¿Tu forma de fotografiar ha evolucionado, Fabiola? Uy, sí. ¿Ha cambiado? No, totalmente. Ha cambiado el enfoque y ha cambiado estéticamente. Yo empecé, como te dije, en prensa, porque yo escribía y entonces lo que hacía era llevarme la cámara para acompañar las historias que hacía con mis propias fotos. Y eventualmente hice más fotos. Y entonces era fotografía de agencia, muy clásica, muy directa. Luego yo tuve una pausa en la que me fui al país por unos meses y... me enfoqué como en otro tipo de fotografía, hice autorretrato, hice fotografía más artística, hice un pequeño libro que se llama Oblivion. Ajá, proyectamos las fotografías del libro. Estas fotos de Oblivion eran, de nuevo, un estado mental, pero era mi estado mental. Y sin querer fue después el inicio de Blur and Despair, porque me di cuenta de que eso tenía que ver con lo que pasaba en el país, y cuando me devolví al país, lo que quise era retratar eso mismo con la gente que tenía alrededor. ¿Cómo se puede utilizar la fotografía para generar cambios positivos? De millones de maneras. Una. Mira, en este proyecto que estoy haciendo, por ejemplo, he escuchado mucho de los participantes como, mira, te agradezco que me pongas en contacto con esto que yo estoy sintiendo y que me ayudes a sacarlo. Y hay mil maneras. Puedes usarlo para... en el fellowship de Magnum, por ejemplo, se enfocaba en esto, en cómo llevar tu fotografía a generar cambios más allá de una publicación en prensa. Entonces había casos en los que hacían un libro de fotografía y todas las ventas de ese libro de fotografía iban a una escuela de fotografía. O ayudaban a jóvenes aprendices a convertirse en fotógrafos y esos prints de las fotos que ellos hacían lo compraba una persona que lo quisiera becar en la universidad y así, ¿no? O sea, como que hay infinitas maneras de usar como cualquier otra herramienta. Tú puedes usar el deporte también para ayudar a las personas, puedes usar la escritura también para ayudar a la gente, lo que tú quieras usar para el bien, lo puedes usar de para manera el bien. positiva, por supuesto. ¿Cómo ves la profesión del fotoperiodista venezolano? ¿Cómo ves la fotografía venezolana? Creo que está en un momento interesante porque la crisis, como toda crisis, te ayuda a inventarte y a ver
¿Qué puedes hacer tú frente a lo que estás viendo? Creo que por muchos años hemos estado en un, o bueno, por lo menos la gente de mi edad, que son como los que la generación que está ahorita empezando a hacer trabajos de largo aliento de lo que está pasando en el país. Crecimos en un ambiente de hostilidad política constante. Entonces, estar desde pequeño viendo gente que se cae a gases en la calle, viendo algo como lo que pasó el 11 de abril por televisión, viendo aquella vez que pasó la masacre en la Plaza de Altamira. O sea, son imágenes muy violentas para gente tan joven. Y uno estaba constantemente expuesto a eso. Cuando ya eres adulto y sigue esa situación, creo que llega un momento en el que tú dices, y además se pone peor, ¿qué hago frente a esto? ¿Cómo uso mis habilidades para reaccionar frente a lo que estoy viendo? Y entonces me imagino que eso hizo, por ejemplo, que en el año 2014 surgiera un montón de fotógrafos que con su Instagram iban contando lo que no se podía contar en medios tradicionales, y lo mismo en 2017. Y después eso va decantando, porque ya no es la urgencia de la protesta ni la urgencia de las colas, sino es, esto sigue ocurriendo, pero ya podemos pasar a la capa siguiente y a darle más profundidad a entender esta crisis y a entender estos 20 años por lo poquito, porque no es 20 años. Claro. Lo que está pasando ahora no es nada más de los 20 años. No, y que además viene de mucho más atrás. Viene mucho más atrás, por supuesto. Fabiola, ya debemos despedir este segmento. De verdad estamos muy contentos de que hayas estado aquí con nosotros, que estás aquí con nosotros compartiendo tu trabajo, tu experiencia, tu criterio. Quisiera que dieras tus redes sociales para todas estas personas que están conectadas, escuchándote, y puedan terminar de ver con más calma tu trabajo. Seguro. Mis redes, bueno, Twitter e Instagram es mi nombre, Fabiola Ferrero, y acuérdense del colectivo de Rudas, Ruda y Colectiva, en Instagram, para que conozcan también trabajos de fotógrafas de todo el continente y podamos ver más allá de nuestro propio contexto. Así es. Y también visiten su página web, fabiolaferrero.com. Fabiolaferrero.com, exactamente. Bueno, este es tu espacio. Cada vez que quieras regresar, sé que estás emocionada porque estás en la radio. Sí, porque lo extrañaba muchísimo hacer radio. Voy a empezar a hacer un podcast. Ah, bueno, eso es muy bueno, están de moda. Sí. Bueno, vamos a nuestra última pausa publicitaria y regresamos con Diafragma. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, con puntos focales quiero hablarles brevemente sobre Fina Gómez. Fina Gómez nace en Maracay en 1920. En 1942 es reconocida con el primer premio Salón de Fotografía del Ateneo de Caracas. Y en 1992, 5 años antes de fallecer, obtiene el Premio Nacional de Fotografía de Venezuela. Fotógrafa autodidacta, con formación inicial en París, según el libro Maestros de la Fotografía en Venezuela, sus fotos son formales, están formateadas bajo el modo de estética pictorial modernista que hace de los sujetos, objetos, representaciones simbólicas, sugiriendo formas acabadas o bellas cuyo fin es la contemplación o la evocación de la melancolía. Estás viendo la serie El barco encallado, hechas en 1964, e invitamos a leer más sobre el mundo de esta interesante fotógrafa venezolana, pionera en libros fotográficos y nieta de Juan Vicente Gómez. Ella es Fina Gómez. Continuamos con Profundidad de Campo. Llegó el momento de Profundidad de Campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de Campo. Bueno, aquí les traigo algunas sugerencias de agenda cultural para que lo tengan pendiente durante esta próxima semana.
El conversatorio jueves 13 a las 5:30 p.m. en la librería El Buscón, en Paseo Las Mercedes, se presentará el libro Usier de Juan Toro Díez, quien estuvo con nosotros hablando sobre ello. Y en esta oportunidad en la librería estará acompañado por Lorena González y Humberto Valdivieso. Seguidamente vamos al concurso de la Galería de Arte Cultura 3 y 3. Él abrió nuevamente la recepción de trabajos para el premio 3 y 3 en su 6ª edición. Esto será hasta el domingo 12 de abril, dando así 3 meses. Más información en Instagram, Cultura 3 y 3, o escribiendo a premio3y3@gmail.com. Recuerden, el premio es exponer en dicha galería. Continuamos con la exposición Espacio Cero Galería. Nos invita a ver Multiplicador, registro de una acción, de Carolina Vollmer. Esto es martes a viernes de 2 a 6 y domingos de 11 a 2 p.m. Ellos están ubicados en la avenida Caciquiare, Quinta Cero, Colinas de Bellomonte, en Caracas. La siguiente exposición, que también les quiero recomendar, está en los espacios del Centro Documental de la Sala Mendoza. Se llama Vestigios, de Diego González, bajo la curaduría de Ricardo Gómez Pérez. Vestigios es una serie de fotografías que muestran el estado de abandono de diversas estructuras y espacios en las costas venezolanas. Sala Mendoza, Universidad Metropolitana, lunes a viernes, 8:30 a 5 y sábado de 8 a 2 de la tarde. Y de nuestro patrocinador, Abecofa, 2 cursos que les quiero recomendar. Básico Lightroom Cámara RAW. Aquí vas a aprender a editar, organizar, almacenar y compartir fotografías como todo un profesional. Esto va a ser 10 al 14 de febrero con el profesor Daniel de Jong y con el profesor Omar Ponce León a manejar tu flash externo. Esto es con el taller Iluminación Strobis del 27 al 28 de febrero de 9 a 3 de la tarde. Comunícate al 0212-793-4623 e inscríbete porque son 2 profesores excelentes y 2 talleres que no puedes pasar por alto. El concurso, hasta la semana que viene, la Escuela Roberto Mata, Taller de Fotografía y el Archivo Fotografía Urbana anunciaron el inicio de la primera edición de la Bienal de Fotografía Documental Will Riera, en homenaje al fotoperiodista Will Riera. Para participar, tienes para ampliar la información hasta el 15 de febrero e ingresa a www.robertomata.net. Y bueno, finalizamos nuestra sección y ya finalizamos el programa con esta última sección que se llama Tiempo de Exposición. Esto lo dijo en su Tiempo de Exposición. Frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de Exposición. Bueno, y finalizamos el programa como siempre con una frase, en esta oportunidad de Sócrates. El comportamiento humano deriva de 3 fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento. Bueno, y así hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado. Nosotros la pasamos genial y queremos agradecer principalmente a Fabiola Ferrero por estar con nosotros, a todas las personas que se conectaron y escucharon Diafragma 5.6 Radio, a nuestro equipo que siempre está aquí presente apoyándonos. Y recuerden, pueden ver este programa a través de nuestro canal de YouTube, Diafragma 5.6 Radio, y también en el canal de YouTube de la radio, Radio Caracas Radio. Los espero para la próxima foto aquí en Radio Caracas Radio, el sábado a las 11. Hasta la próxima. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.